Hola, muy buenas. El objetivo de estas presentaciones es facilitaros el conocimiento de un tema tan delicado como es la sintaxis. El método que os presento aquí está basado en el libro Teoría y Práctica del Análisis Sintáctico en Secundaria, publicado por primera vez en el año 2001 por la editorial granadina Port Royal. Empezamos hoy con el sujeto. El sujeto, cuya abreviatura es SJ, es siempre un sintagma nominal. Este sintagma nominal concuerda con el verbo obligatoriamente y siempre en número y persona. Como sabéis, el número puede ser singular y plural, la persona primera, segunda o tercera. Veamos algún ejemplo. Si decimos que el conde regresó inmediatamente a Burgos, lo primero que tenemos que localizar, como en cualquier oración, es el verbo. Sabemos que toda oración ha de tener obligatoriamente un verbo en forma personal, es decir, que manifieste, que tenga persona y número. Regresó es tercera persona del singular. Si yo regresó lo pusiera en plural o lo pusiera en otra persona, al leer la oración observo que una parte de esta oración no concuerda o no tiene sentido, no queda bien dicho. En este caso podríamos decir, los condes regresaron inmediatamente a Burgos, pero no deberíamos decir, el conde regresaron inmediatamente a Burgos, o los condes regresó inmediatamente a Burgos. Por tanto, la concordancia del conde con regresó y los condes con regresaron son la prueba inequívoca de que estamos ante el sintagma nominal sujeto. En el siguiente ejemplo procedemos del mismo modo. Se recibieron malas noticias. El verbo es, lógicamente, recibieron, tercera persona del plural. O sea que tendremos que pensar en un sintagma nominal que esté en plural. Da igual que esté delante o detrás del verbo. No hay ningún lugar de colocación para el sujeto. Simplemente ha de tener la condición dicha anteriormente. Sintagma nominal que concuerda con el verbo en número y persona. Se recibieron malas noticias o se recibió una mala noticia, pero no se recibieron una mala noticia o se recibió muchas malas noticias. Esa concordancia, igual que la oración, el ejemplo anterior, es la que nos garantiza que estamos ante el sujeto. Ahí tenéis destacado en negrita, en el primer caso y en el segundo, cuál es el sintagma nominal sujeto de cada una de estas cuatro oraciones. Os voy a hacer ahora una pequeña ampliación sobre el sintagma nominal. Concretamente sobre el núcleo del sintagma nominal, en este caso sintagma nominal sujeto, que puede ser, en primer lugar, un sustantivo o un nombre. Da igual que sea común o propio. En el primer ejemplo, el gato saltó por la ventana. Vemos que saltó es el verbo, tercera persona del singular. Por tanto, habrá que buscar un sintagma nominal que esté en singular, como hemos visto en los ejemplos anteriores, para que tenga que concordar obligatoriamente con el verbo y de ese modo nos garantice que es el sujeto. La palabra gato es un sustantivo. Va precedido de un artículo. Juntos forman un sintagma nominal. Este digamos que es el sintagma nominal más frecuente, formado por un sustantivo y posiblemente por un determinante, aunque el determinante no es obligatorio, como veremos en el siguiente ejemplo. El gato, por tanto, es sintagma nominal y además sujeto, porque concuerda con el verbo en número y persona.
En el segundo ejemplo, en cambio, vemos que no hay determinante, ya que el núcleo es un nombre propio, Laura. Laura compró un regalo. La palabra Laura se comprueba que es sujeto exactamente igual que en el ejemplo anterior y en los primeros ejemplos que hemos visto. Laura compró un regalo, pero si en vez de Laura decimos Laura y María, deberíamos decir compraron un regalo. El regalo puede seguir estando en singular, pero si decimos compraron, tendría que ser Laura y María, o al menos ellas compraron un regalo. El siguiente elemento que puede funcionar como sujeto, en este caso la categoría gramatical del pronombre, lo comprobamos en estos ejemplos. Ella llegó tarde. Llegó vuelve a ser tercera persona del singular. Él o ella puede ser el sujeto. En este caso sería un pronombre personal. Ella sería el núcleo del sintagma nominal, en este caso sujeto. En el segundo ejemplo, nosotros estudiamos. Nosotros es primera persona del plural y estudiamos, lógicamente, también. Por tanto, ese nosotros sería el núcleo del sintagma nominal sujeto, constituido en este caso, igual que en el ejemplo anterior, por un pronombre personal. En tercer lugar, puede desempeñar la función de sintagma nominal un adjetivo sustantivado. Adjetivo sustantivado solo puede ser el adjetivo que va precedido del artículo lo. El artículo lo es un determinante neutro, aunque también puede ser un pronombre, pero en este caso va acompañando al adjetivo, no al verbo. Cuando acompaña al verbo es un pronombre. Cuando acompaña al adjetivo es un determinante neutro. Os recuerdo que no existen en español sustantivos ni adjetivos neutros, sino que existen masculino y femenino. No existe el neutro. Por tanto, cuando encontremos la palabra lo delante de un adjetivo, solo sirve para convertirlo en un sustantivo. Se llama una sustantivación. Estamos sustantivando el adjetivo. Lo estamos cambiando de categoría gramatical. Esto es lo que se llama también una metábasis. En este caso el ejemplo es lo caro me gusta más. La palabra caro es un adjetivo. La palabra lo es un artículo neutro. Juntos forman un sintagma nominal. El núcleo, en este caso, pues sería el adjetivo que está sustantivado. En cuarto lugar, encontramos un infinitivo. El infinitivo es la forma nominal del verbo. Sabemos que las formas no personales del verbo son infinitivo, gerundio y participio. El infinitivo equivale a un sustantivo. El gerundio equivale a un adverbio. Y el participio equivale a un adjetivo. Siempre y cuando estas formas no personales no vayan acompañadas de complementos verbales. Si así fuese, ya no podrían funcionar como sustantivo, adjetivo y adverbio, sino que serían verbos y por tanto núcleos de proposiciones. En el ejemplo actual, caminar me relaja. La forma caminar va sola, no tiene ningún complemento. Por tanto, caminar aquí funciona como un nombre, como un sustantivo. Por tanto, es el núcleo de un sintagma nominal y además es el sujeto. Podríamos sustituir caminar, por ejemplo, por un pronombre neutro. Eso o esto me relaja. Si lo pusiera en plural, diría esto o estas cosas me relajan. El verbo tendría que pasar obligatoriamente a plural. En el siguiente caso encontramos una proposición nominal.
Si digo me gusta que seas mi amigo, observamos que en esta oración ya no es simple, hay dos verbos, gusta y seas. Que seas mi amigo lo podría sustituir por un pronombre, como hemos hecho antes en el caso anterior del infinitivo. Me gusta eso. Y al ponerlo en plural diría me gustan esas cosas. Por tanto, que seas mi amigo, eso y esas cosas funcionarían como sujeto del verbo principal que es gusta. En este caso, en el primero, me gusta que seas mi amigo es una proposición nominal. Me gusta eso y me gustan esas cosas son oraciones simples. Y por último, cualquier palabra o expresión que se use como metalenguaje. Metalenguaje, la función metalingüística es cuando utilizamos el lenguaje para hablar como el propio lenguaje. Es decir, el fin de la comunicación es la propia comunicación. No utilizamos la función del lenguaje para informar, para exhortar a alguien, para actuar sobre una persona en una forma determinada, sino que el lenguaje en sí es el principio y el fin. Si digo que lejos es un adverbio, la palabra lejos, como sabéis, es un adverbio, pero en esta oración funciona como sujeto, es decir, es un sintagma nominal. Y por último, observamos también el caso que puede darse de que el sujeto esté omitido o elíptico. Si decimos que has comprado un buen coche, el verbo es has comprado. Si lo ponemos en plural sería hemos comprado un buen coche, o han comprado un buen coche, o habéis comprado un buen coche. Como veis, en todos estos casos, la oración tiene sentido y no hay ningún elemento que desentone, digamos. O sea que sería correcta, gramaticalmente correcta en todos los casos. Esa es la garantía de que el sujeto no está escrito. Si el sujeto estuviera escrito, tendría que pasar obligatoriamente a la persona y el número del verbo. Lo mismo ocurre con el siguiente ejemplo. Hemos terminado el trabajo. Nosotros hemos terminado el trabajo. Podemos escribir nosotros, pero si no lo escribimos, el sujeto se sobreentiende perfectamente, puesto que realmente el sujeto está en el verbo. Primera persona del plural. Observad en este caso que he puesto al lado los trabajos. Hemos terminado los trabajos. El sujeto seguiría siendo nosotros. Los trabajos y el trabajo quedan bien en ambos casos, independientemente de que el verbo esté en singular o esté en plural. Os recuerdo también, que lo veremos un poco más adelante, cuando veamos la oración simple, que hay ciertas oraciones que no llevan sujeto. Lo comentaremos en su momento. Estas son las oraciones impersonales y unipersonales. O sea que no en todos los casos hay que buscar obligatoriamente el sujeto, aunque es bastante normal, bastante frecuente que el sujeto aparezca en la oración.